Ahí sí. Entonces, buenas noches a quienes no haya saludado antes. Vamos a comenzar con la clase. Recordando, ¿verdad? Que la Buenas semana, noches. buenas noches, la semana pasada estuvimos hablando de la célula, Buenas ¿verdad? noches. ¿Qué estructuras la componían? ¿Qué tenían en común las células procariontes con la eucarionte, ¿verdad? Y hoy día nos corresponde hablar un poquito respecto a una estructura bastante importante dentro de la membrana, o sea, le vamos a dedicar una clase a una de las estructuras más relevantes después, ¿verdad?, del núcleo celular, porque dijimos que el núcleo, ¿verdad?, era obviamente lo que teníamos en una caja fuerte, perdón, en una caja fuerte ahí protegido, porque la información genética era lo que predominaba, ¿verdad?, era lo que nos mandaba y la que determinaba todo nuestro ser, ¿verdad? Por lo tanto, eh, vamos a ver, ¿verdad? Que al respecto vamos a dedicarle una idea, ¿verdad? Una generalidad a la membrana plasmática, ¿ya? Que la membrana plasmática tenemos dos orígenes. Una, ¿verdad? Es la que rodea, ¿verdad? Al núcleo, ¿verdad? Que también tiene una estructura bastante similar a la membrana plasmática que rodea a la célula. Se hace la diferencia entre la membrana del núcleo con la membrana plasmática, ¿verdad? Haciendo referencia a que la membrana nuclear no tiene una estructura que la membrana exterior posee, pero en composición son prácticamente la misma, ¿ya? Cuando nos referimos a la membrana que bordea el núcleo, le damos el nombre de membrana nuclear, ¿ya? Pero la composición es prácticamente la misma, y es lo que hoy día vamos a ver. Y además vamos a hablar respecto a cómo la membrana, ¿cierto? De cierta forma controla qué es lo Tengo que frío ingresa estar en la pieza y qué es conectada. lo que sale de ella. Cómo controla, ¿verdad? Ah, Las, el paso de moléculas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es ella quien controla todo ese proceso. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Primero, comprender las principales funciones y características de la membrana plasmática, comprender los tipos de transporte, o sea, cómo ella intercambia información y materia, ¿verdad?, con el medio, y entender el concepto de gradiente de concentración que está involucrado, ¿verdad?, en los medios y en la forma de comunicarse, ¿ya? Primero, conocer y recordar que la membrana plasmática es una barrera, ¿ya? Es una barrera que es receptiva, que se comunica y es semipermeable. Cuando hablamos de semipermeables, hacemos referencia a que ella elige lo que pasa y lo que no pasa a través de ella. Ella obviamente no lo hace en pos de ser unilateralmente, o sea, dependiendo de la necesidad de la célula, va o no a dejar pasar ciertas sustancias. Lo primero es que la membrana celular representa, ¿verdad?, el límite entre el medio extracelular, o sea, lo que está fuera de la célula, y lo que está dentro de ella. Tiene un grosor aproximado de 7.5 nanómetros, ¿ya? Es muy chiquitita, ¿ya? De hecho, consideremos que las células nosotros no las vemos, ¿verdad? No las logramos ver a simple vista. Por lo tanto, podemos tener en cuenta cuánto es el tamaño de ella. Estas son observables mediante un microscopio electrónico de transmisión, que esta es una fotografía de ahí. Y si se fijan acá está, como dice la imagen, se observa la zona de contacto entre dos células. Cada una presenta un límite, que es esta línea oscurita que vemos acá, que es en la membrana, corresponde a la membrana plasmática de cada una de las células. Si se fijan, a pesar de que ellas están prácticamente comunicadas, ¿ya? Aquí, esta zona de aquí, hay un espacio entre ellas. Y a ese espacio se le conoce como espacio intercelular. Inter significa entre, ¿ya? Por lo tanto, estamos haciendo referencia a que es un espacio entre las células. disculpe, Dígame. ¿cuál libro es? Es que no está en el libro, así tal cual no está.
Lo que pasa es que la definición está súper breve ahí, pero asume de que ustedes conocen algunos conceptos que no están ahí. Por eso yo la voy reforzando, no necesariamente está en el libro. Por eso, si alguno quiere este material de apoyo, me puede dejar el correo por el chat, ¿ya? Y yo se los puedo enviar. O si quieren también el número de WhatsApp, y también se lo puedo mandar, no tengo ningún problema, ¿ya? Me lo dejan ahí por el chat Gracias. y me acuerdan antes de ir para poder guardar la conversación y yo tener una copia, ya de eso, para que no se me olvide. Yo no tengo ningún problema en mandarle el material, ¿ya? La membrana plasmática aparece como una estructura trilaminar, o sea, 3 láminas. 2 bandas oscuras, que sí, a ver, yo sé que aquí se puede hacer zoom, lo que sí no puedo rayar. Si nosotros hacemos zoom, si se fijan aquí, hay 3 láminas, una zona oscura, una zona más clarita y otra zona oscura. Eso es una lámina, ¿cierto? O sea, perdón, una membrana. La membrana acá corresponde a la otra célula. ¿Se fijan? Línea oscura, más clarita, más oscura. ¿Ya? A eso se le refiere con que es trilaminar. Las dos bandas oscuras, la que está por dentro de la célula y que está por fuera de la célula, son extremos o lados hidrofílicos. ¿Qué significa hidrofílico? Significa que son afines al agua, o sea, pueden estar en contacto con el agua. Y la banda más clara del centro, o sea, lo que quedaría entre medio como si fuera un sándwich, es la zona hidrofóbica, o sea, una zona que no le gusta o no le acomoda estar en presencia de agua. ¿Ya? Esto se genera, o lo podemos ver así, porque la célula ha sido teñida para que nos demarque los colores, pero en la realidad se ve como una sola estructura. ¿Ya? Pero ahí vamos viendo algunos indicios. ¿Ya? Acá tenemos una nueva fotografía, estas son fotografías microscópicas, o sea, de microscopio electrónico, ¿verdad? Tenemos la zona oscura, la zona clara, la banda clara y la otra banda oscura. Aquí tenemos las dos bandas oscuras, vendrían siendo las zonas hidrofílicas, y la banda interna es una banda hidrofóbica. Acá tenemos un esquema, ya, de representación, en donde aquí nos están representando la banda oscura, la zona clara, ¿verdad? Y la otra banda oscura. Si se fijan, las bandas en este caso son interrumpidas por ciertas estructuras, ¿ya? Estas estructuras que están en color naranjito, por decir un color, creo que es el color más apropiado, color salmón, son proteínas. Estas proteínas tienen diferentes funciones. Si se fijan, hay proteínas integradas que atraviesan ambas membranas, ambos lados. Hay proteínas periféricas, como la que está acá abajo, ¿cierto? Que lo que hace es estar por un lado de la membrana. Y hay proteínas, ¿verdad?, que tienen, no solamente atraviesan la membrana, sino que también tienen una estructura anexa, que en este caso es un azúcar o un carbohidrato, o también como le conocemos como glúcido, que hacen llamarse a la proteína como glicoproteína. Glico hace referencia a los glúcidos, ¿ya? ¿Cierto? Si se fijan, proteínas con azúcar se llaman glicoproteínas. Y acá tenemos otras proteínas con lípidos que se llaman glicolípidos, ¿ya? O sea, tenemos aquí estructuras variadas. Acá tenemos también lo que predomina en las bandas, que son los fosfolípidos. Si se fijan, los fosfolípidos están orientados dependiendo de la cara. Si se fijan, en ambos lados en ambos lados o ambas caras de la membrana, tenemos los fosfolípidos siempre orientados con la zona redondita. La zona redondita es la cabeza del fosfolípido, así se le denomina, y es una cadena de fosfato y orienta hacia el interior las cadenas de ácidos grasos, ¿ya? Esos ácidos grasos son los que no compatibilizan con el agua. Por eso, si se fijan, se generan una orientación hacia adentro y quedan protegidas, ¿verdad?, por la cabeza de los fosfolípidos, ¿ya? Así que la banda clara vendría siendo las colitas de los fosfolípidos y las bandas oscuras son
las cabezas de los fosfolípidos, ¿ya? Pero en todas vamos a tener ciertas zonas, ¿verdad?, en donde tenemos estas proteínas. Proteínas que cumplen un rol bastante importante dentro de la membrana. Y como agregado tenemos aquí una estructura que está en morado, no muy notoria, que se llama colesterol. ¿Ya? Ese colesterol es importante para la célula, porque ese colesterol ayuda a controlar estos ácidos grasos y a controlar la permeabilidad de la membrana. O sea, qué tanta materia dejan pasar. ¿Ya? De cierta forma le entrega una cierta rigidez y estructura a la membrana. ¿Ya? Si su pregunta es respecto, ¿es el mismo colesterol que a nosotros nos miden en los exámenes médicos? Sí, pero no. ¿Ya? Cuando nosotros nos hacen los exámenes médicos, nos toman dos niveles de colesterol, el HDL y el LDL, o lo que llamaríamos colesterol bueno y colesterol malo. Nosotros tenemos que tener un cierto porcentaje de colesterol bueno, porque es el colesterol que está presente, ¿cierto?, en las células y está, ¿cierto?, de cierta forma controlando el proceso metabólico. ¿Cuál es el problema? El colesterol malo, ¿cierto? Que ahí es cuando se nos acumula en exceso. Bueno, el colesterol bueno también tampoco hay que comerlo en exceso, pero si tenemos exceso de colesterol, lo que genera es una rigidez en la membrana y comienza a generar algunos daños significativos en ella, al volverla más rígida, ¿cierto? Impide el paso de sustancias y también impide la eliminación de desechos, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que tener controlados los niveles de colesterol. ¿Ya? Entonces, dentro de la composición química de la membrana plasmática, vamos a encontrar los lípidos, ¿verdad? No le puse el tilde porque está con mayúscula, pero si arriba se los coloqué, debería haberlo colocado, ¿ya? En las membranas de las células eucariotas existen dos tipos de lípidos, ¿ya? Y los lípidos presentan carácter, ¿cierto? Aquí tuve un error, cambié el color, a ver, aquí un segundo. Aquí, chan, chan, no me deja moverlo. Chan, chan. Ahí está. Vamos a ver si no sé por qué no me las coloca, ¿ven? A ver si lo avanzo. Ahí está. Entonces, en las membranas de las células eucarionte existen dos tipos de lípidos, que son los fosfolípidos y el colesterol, que son los dos que estuvimos nombrando. Los lípidos presentan carácter anfipático, ¿ya? Y en medio acuoso se orientan formando micelas o las bicapas lipídicas, ¿ya? El hecho de que sea anfipático quiere decir de que tiene una zona afín al agua y otra que no es afín, ¿ya? Se podría decir que tiene como una doble vida, ¿ya? Por lo tanto, para poder cumplir con ello, lo que hace, ¿cierto?, es formar esta bicapa en donde orienta las colitas hidrofóbicas en una zona protegida para que no estén en contacto con ningún líquido, ¿ya? Los lípidos tienen la posibilidad, ¿verdad?, de movimiento, ¿ya? Ellos se pueden voltear, girar, lo que proporciona una cierta fluidez a la membrana, o sea, una cierta capacidad de filtrar y dejar pasar sustancias. Los lípidos se distribuyen de forma asimétrica y heterogénea, o sea, no siguen un orden ni patrón al momento de colocarse en la estructura, ¿ya? No es que cada 100 fosfolípidos aparezca una proteína, no, están de manera aleatoria y mezcladas, ¿ya? Y obviamente eso va a hacer que existan zonas que sean más fluidas y algunas que sean menos fluidas, ¿ya? Por lo tanto, estos fosfolípidos, si se fijan, tienen la capacidad de rotar sobre su eje, ¿ya? Generando lo que se le conoce como rotación fosfolipídica. También tenemos una opción de difusión lateral, o sea, que se muevan hacia los lados, o incluso que hagan un movimiento de flip-flop, ¿ya? Parece hip hop, pero flip-flop. ¿Qué quiere decir? Que se intercambien de lugar, ¿ya?
Ellos estos movimientos lo hacen bastante rápido, no es un movimiento que les demore mucho, y el más frecuente es el de difusión lateral, o sea, de moverse hacia los lados, con la intención, ¿verdad?, de dejar pasar ciertas moléculas. ¿Ya? La fluidez de la membrana depende de varios factores, ¿cierto? O sea, que la membrana sea fluida o que deje pasar, que tenga un cierto movimiento, depende de la temperatura. A mayor temperatura, la membrana se vuelve más fluida. ¿Ya? Al disminuir la temperatura, se vuelve menos fluida. ¿Dónde nosotros evidenciamos ese fenómeno? En el verano, ¿cierto? Cuando hace calor, para nosotros es mucho más fácil perder agua. ¿Cómo perdemos esa agua? No solamente en la orina, sino que también a través del sudor. ¿Ese sudor de dónde sale? Obviamente de la generación y la liberación de agua desde nuestras células. Células que se encuentran, por ejemplo, en las glándulas sudoríparas, que son las glándulas que liberan el sudor. ¿Ya? En cambio, en el invierno, cuando hace frío, prácticamente no es común que liberemos agua, ¿verdad? No estamos sudando a menos que entremos en calor, ¿verdad? Por lo tanto, ahí tenemos una evidencia. También esta fluidez, ¿cierto? Permite el movimiento de la membrana, depende de la naturaleza de los lípidos. Si es que existen lípidos insaturados o de cadena corta, ¿ya? ¿A qué nos referimos con lípidos insaturados? Lípidos que en su cadena de ácidos grasos tengan algún quiebre. Eso hace, ¿cierto?, que ocupen un mayor espacio y permite que ciertas moléculas puedan pasar por esos espacios libres o esos espacios disponibles. ¿Ya? También la presencia del colesterol, que era lo que comentábamos antes, ¿cierto? Mientras mayor sea la concentración de colesterol, ¿cierto? Menos fluida va a ser la membrana. ¿Ya? Esto es, a mayor colesterol, menos fluidez. Pero a menor colesterol, mayor fluidez. La pregunta ¿es bueno o malo? Ambos extremos son malos. No podemos tener, ¿cierto? Una membrana muy fluida, porque si no va a dejar pasar todo, y ahí vamos a perder cosas que a lo mejor necesitaba. Pero tampoco podemos ser restrictivas y no dejar pasar nada, ¿verdad? Porque si no, de cierta forma, se volvería un búnker, no tendríamos comunicación con las otras células. Y es algo que la célula no va a querer, algo que necesita comunicarse. Pasa algo como nosotros, o sea, cuando nos prohíben comunicarnos con las demás, tampoco es bueno, o sea, si guardamos toda la información y no la comunicamos, se va a generar algo malo. ¿Ya? En este caso, la célula sí necesita comunicarse de cierta forma. ¿Ya? Esos son los lípidos. Respecto a las proteínas, ¿ya? Estas poseen movimiento de difusión lateral, esto quiere decir que se mueven hacia los lados, lo que además también contribuye a la fluidez de la membrana. O sea, estas estructuras que están ahí insertas en la membrana también aportan en la fluidez. La mayoría tienen estructura globular, o sea, que ocupan un espacio. No son láminas, no son cadenas, sino que son una estructura en 3 dimensiones. Según el lugar que ocupan en la membrana, las clasificamos como proteínas integrales, intrínsecas o transmembranales, ¿ya? Estos son 3 sinónimos, ¿ya? No es que se llame así de largo. Se les conoce como proteínas integrales o como proteínas intrínsecas o como transmembranales. Son los 3 nombres que puede recibir, ¿ya? Que son proteínas que, si se fijan, traspasan a ambos lados de la bicapa, ¿ya? Si se fija, dice se hallan inmersa la bicapa, atravesando totalmente las membranas, ¿cierto? Tienen un carácter anfipático, ya tenemos una zona polar o hidrofílica, que es la que está afín al agua,
y otra región, ¿cierto?, apolar o hidrofóbica, que generalmente es la que está dentro, que es no afina al agua. Y también dijimos que teníamos las proteínas periféricas, que son las proteínas también conocidas como proteínas extrínsecas. Extrínsecas hace referencia a exterior, o en este caso, externa, ¿ya? Lo cual no hace referencia a que estén dentro precisamente de la célula o fuera de la célula, sino que se encuentran solamente a uno de los lados, o se encuentran en el exterior o se encuentran en el interior de la célula, pero no atraviesan en ningún momento la membrana. Si se fija, aquí tenemos una proteína unida a otra, ¿cierto?, que sí es transmembrana. Por ejemplo, esa negrita vendría siendo una proteína periférica, ¿ya? Estas se pueden unir a los lípidos de la bicapa, o sea, unirse a los fosfolípidos, o a las proteínas integrales, o sea, se pueden encontrar así, o unidas a estas proteínas que traspasan las dos membranas, ¿ya? Y estas solo poseen regiones polares, o sea, solamente tienen estructuras afines al agua. Aquí viene una pregunta interesante, que a lo mejor me gustaría que alguno de ustedes contestara. ¿Por qué es tan importante que sea o no afín al agua? Me pueden contestar por el chat también si les da vergüenza hablar, no hay problema. ¿Por qué creen que es tan importante? ¿Corina? Que no capté bien la ¿La pregunta. pregunta? Por ejemplo, Sí. aquí, si se fijan, en prácticamente todo hemos nombrado mucho que hay zonas que son afines al agua y otras que no son afines al agua. ¿Por qué creen que es relevante que tengamos zonas afines al agua y otras no? ¿Por qué será tan importante decir esto? Mm, ¿Qué importancia tiene el agua para nosotros? No, muy importante porque sin agua no podemos vivir, porque nos da sed, el cuerpo la necesita y también nosotros botamos con la orina, botamos todo lo malo del cuerpo. Muy bien, por ahí va, ¿cierto? La orina, en este caso, estamos, ¿cierto?, botando lo malo del cuerpo, o sea, es agua con alguna otra cosa, ¿cierto? Pues eso se le Claro. llama orina. En este caso pasa algo similar, ¿ya? El agua cumple un rol muy importante porque es un disolvente, ¿verdad? Ayuda a disolver moléculas, a disolver sustancias, ¿cierto? Y le permite transportarla de un lado a otro, ¿verdad? En algún momento, ¿cierto?, nos sirve para incorporar sustancias al interior de la célula, como también sacarlas de la célula. Como lo es, por ejemplo, la generación del sudor, que ahí lo que estamos haciendo, de cierta forma, es regulando la temperatura, ¿verdad? Y también perdiendo a lo mejor ciertas sales, que en ocasiones sí las necesitamos, y también, ¿cierto?, liberando nuestro cuerpo de ciertas toxinas a través de la orina. Así que eso es muy importante, porque sin importar dónde estemos ubicados en nuestro cuerpo, vamos a tener alguna célula, ¿verdad? Y todas esas células van a tener un cierto componente, una cierta estructura líquida. Por lo tanto, hay que constantemente ir incorporándole agua. Y que hayan zonas que sean afines al agua, le van a poder permitir, ¿cierto?, el contacto y el ingreso a la célula. Y esas zonas hidrofóbicas, ¿cierto?, esas zonas que no son afines al agua, lo que hacen es evitar que el agua se pierda tan fácilmente, ¿verdad? O sea, tiene todo su control. Controlamos que ingrese y también controlamos cuánto sale. Porque si imaginan, perdiéramos todo el agua de golpe, ¿en qué nos convertiríamos? En una pasita, Nos deshidratamos. ¿cierto? Nos deshidratamos. Nos deshidratamos. Por lo tanto, Sí. tenemos que tener ese nivel en donde la célula controla cuánta agua entra y cuánta agua sale. Por eso, de hecho, la sed es una generación, ¿cierto?, mental en donde el cerebro nos está pidiendo a nosotros, ¿verdad?, como acción, que ingeramos agua.
Es una señal de cierta forma, una señal de alerta de que nuestro cuerpo necesita agua. Y recuerden que nuestro cuerpo funciona a partir de las pequeñas trabajadoras que son nuestras células. Porque tenemos células en todo el cuerpo, o sea, en todo el cuerpo hay células especialistas haciendo el trabajo. En nuestro cerebro tenemos células especialistas, ¿verdad? En la interacción entre ellas, en la generación de ideas, ¿verdad? En nuestro corazón tenemos células musculares, ¿cierto? Células eléctricas también, en este caso del sistema nervioso, que se comunican entre sí, ¿verdad? Por lo tanto, si se fijan, a donde vayamos hay células. Incluso estamos hablando del término reproductivo. Recuerden que en este caso los espermatozoides y los ovocitos también son células, ¿verdad? Unas células especiales, pero también son células, o sea, donde también requieren, ¿cierto?, una cantidad de agua, cantidad de nutrientes. Por lo tanto, es muy importante al final lo que estamos analizando, porque estamos viendo cómo al final la célula controla eso. Controla de que no nos deshidratemos de golpe, ¿verdad? Y explica, por ejemplo, que al aumentar la temperatura, las células pierdan agua y eso hace que nosotros sintamos esa necesidad de consumir líquido, ¿verdad? De ingerir agua. Por eso cuando hace calor necesitamos ingerir, o nuestro cuerpo es más fácil que nos dé esa sensación de sed para que ingiramos agua, porque la célula al aumentar la temperatura se ve afectada, ¿verdad? Por la fluidez, o sea, hace que pierda agua más fácil. Dígame, Jaycee. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Por ejemplo, cuando uno se enferma y se empieza a deshidratar, ¿qué proceso va a ir viendo con las células? Muy buena pregunta. Mira, cuando estamos enfermos, generalmente tenemos cuadros de fiebre, ¿verdad? Y es ahí cuando el cuerpo, de cierta forma, la fiebre, a ver, la fiebre no es buena, primero. La fiebre es una forma de en que el cuerpo alerta de que algo está funcionando mal. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es tratar de lo antes posible disminuir esa fiebre porque ya le podemos decir al cuerpo, nos dimos cuenta de lo que está pasando. ¿Ya? Es una forma del cuerpo en donde nos alerta. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se empieza a generar la fiebre, aumenta la temperatura corporal. Por lo tanto, hacemos que las membranas, en este caso las membranas plasmáticas, se vuelvan más fluidas y hagan que perdamos mucho más líquido. Por lo tanto, al rehidratarla, o sea, cuando nos dicen que estamos enfermos, que tenemos que tomar agua, lo que estamos haciendo primero es entregándole más hidratación a la célula y además aportando esa agua que lo que va a hacer es disolver a estos microorganismos y eliminarlos a través de la orina. De cierta forma estamos ayudando a arrastrar esos microorganismos, ayudado de los medicamentos, ¿verdad? Para que estos salgan de nuestro organismo. ¿Ya? Y además entregándole el agua suficiente a la célula para que pueda seguir trabajando y disminuir los niveles de temperatura corporal. Esa es la lógica de tomar agua cuando estamos sobre todo enfermos. ¿Ya? De ahí viene la famosa teoría de tomar cerveza, ¿ya? Y es porque es una creencia muy antigua. Científicamente no ha sido, que yo sepa, no ha sido comprobada, creo, podría investigar al respecto, pero tiene una lógica, ¿ya? Al consumir cerveza, obviamente no hay que tomarla con medicamento, ojo, pero la cerveza ayuda de cierta forma, o sea, deshidrata, pero ayuda, ¿cierto?, a orinar más y a que nosotros arrastremos microorganismos, pero no es lo más óptimo. Es preferible tomarse una agüita normal y corriente, un tecito caliente, algo, ayudaría más que una cerveza realmente. La creencia es porque nos ayuda a orinar, ¿ya? Pero al orinar, ¿qué pasa? Estamos orinando en exceso y estamos deshidratando las células, ¿ya? Estamos haciendo que las células boten más agua de lo que deben, por eso estamos orinando más, aunque tomemos poquita agua, porque estamos secando de cierta forma a las células. Y eso es lo mismo que pasa cuando una persona, ¿cierto?, anda con resaca, ¿ya? Porque al consumir más alcohol, el alcohol es en este caso una sustancia química, ¿verdad?, que altera la permeabilidad de las membranas, ¿ya? Hace que las membranas se vuelvan más fluidas y pierdan más agua y se deshidraten. Por eso al otro día viene esa sensación de
de caña, ¿cierto? Que esa sensación de malestar, de sed, ¿verdad? De dolor de cabeza, porque el dolor de cabeza es un síntoma muy similar a la fiebre. Es una forma de decir del cerebro, oye, toma agua, me falta agua, ¿ya? Son señales, o sea, una persona con resaca, realmente si se hidrata bien al otro día, debería estar bien. No es lo óptimo, ¿verdad? Pero eso es lo que pasa a nivel físico, ¿ya? Por ejemplo, aquí estamos aplicando, ¿qué pasa? El alcohol, de cierta forma, hace que estos fosfolípidos se separen más, ¿ya? Y hace que el agua se pueda arrancar fácilmente de la célula, y por eso vamos a orinar a cada rato. Porque yo creo que todo le ha pasado en algún momento, se ha tomado una cerveza, puro vasito de cerveza, y va al baño unas 10 veces seguidas. O sea, y no es para tanto, o sea, un vasito de cerveza para todas las veces que va al baño, el agua tiene que salir de algún lado, ¿verdad? Y eso es porque las células están perdiendo el agua. Por eso, Yo tengo una consulta, profe. dígame, Las personas que son malas para el agua, malas para tomar cerveza, ¿qué les pasa? Como está diciendo usted. a ver, ojalá seamos todos malos para tomar cerveza, sería lo óptimo, ¿ya? Porque No, sería bueno. sería lo óptimo, que nadie tome cerveza. Claro. Pero las personas que son malas para el agua, a ver, por lo general el cuerpo da avisos, ¿ya? Hay gente que no toma agua, mucha agua en el día, pero sí come mucha fruta y come, por ejemplo, sopas, cosas con harto líquido, ¿ya? Hay un mito de cierta forma, obviamente el consumir harta agua diaria nos ayuda a orinar más seguido, nos ayuda a desintoxicar más rápido el cuerpo, pero eso de consumir las 2 litros de agua forzosamente no es tan bueno, ¿ya? ¿Ya? Porque pasa lo contrario, si consumimos agua en exceso, el agua es un disolvente, ¿ya? Disuelve lo que le pongan por delante, ¿verdad? Por lo tanto, si tomamos agua en exceso, el agua se va a querer llevar todo lo que sobra, ¿ya? Por lo tanto, cuando tomamos agua de más, esa agua se va a ir hacia la orina, ¿verdad? Y va a arrastrar a lo mejor nutrientes y va a arrastrar minerales que nuestro cuerpo necesita. Así que en vez de realmente hidratarnos, de cierta forma nos vamos a estar deshidratando por exceso de agua, porque el cuerpo dice, tengo en exceso, ¿para qué la voy a guardar? Por lo tanto, la elimina. Por lo tanto, uno tiene que ser, mientras sea una dieta equilibrada, mientras yo consuma, por ejemplo, mucha gente dice, es que yo no tomo agua, pero se toma 5 tazas de café al día. Obviamente esa agua está dentro del cuerpo, ¿ya? Pero se come frutas, se tomó una sopa, hay que sumar toda esa agua y ahí hacer un cálculo más o menos de 2 litros. Hay gente que, aparte de tomarse todas esas tazas de té, de café, ¿cierto? El juguito, además se toma 2 litros de agua. Eso es demasiado. También es malo, ¿ya? Como dice, yo creo que el mejor dicho es, todos los extremos son malos, ¿ya? Hay que tomar el agua justa, cuando el cuerpo lo pide, el cuerpo pide agua, ¿ya? Por ejemplo, yo ahora que estoy hablando, empiezo aquí, ya, lo engaño, ¿verdad? O sea, no lo engaño no de cierta forma, porque no puedo tomarme el vaso al seco y me da vergüenza, pero de cierta forma, ¿verdad? Uno le entrega el agua porque el cuerpo lo pide, ¿ya? ¿Cuál es el problema? Que a veces que en vez de darle agua le damos bebida. Y ahí entramos en un conflicto porque la bebida es una disolución, o sea, tiene otras cosas disueltas, ¿ya? Azúcar, colorante. Y obviamente lo ideal sería tomarse la agüita sola, pero a veces, a ver, yo por ejemplo, a veces prefiero engañarla y prepararte té verde. Té verde en agua fría, por ejemplo, si a uno no le gusta tomar agüita. Yo tomo mucho café. Ya, pero ojo con el café, sí, Sí, porque sobre todo en los horarios. ¿Ya? sí, pero los bajaron mucho porque soy muy buena para el café y me bajaron la cantidad de café. O sea, ¿Problema de a ver, presión? durante problema de presión, correcto. Es que ese es el problema del café. Sí, Y ojo, exacto. que hay gente que dice, no, pero yo no tomo café, pero tomo té. Pero resulta que la teína es bastante Exacto, similar a la cafeína. ¿Ya? al cafeína, claro. Sí, a lo mejor un poquito menos dañina, pero sí, lo ideal También, sería para nosotros tomar agüitas de hierba, ¿cierto? También hay que tener ojo con qué hierba, porque dependiendo del horario es más recomendable una que otra. Por ejemplo, en la noche sería más recomendable tomar
agüitas, por ejemplo, como la de melisa, de manzanilla, que son más relajantes y que ayuden, ¿verdad?, a conciliar el sueño, porque el sueño es muy importante también en estos procesos, ¿ya? Durante el sueño, nosotros también regulamos y se puede decir que el cerebro en la noche hace la revisión técnica de lo que vivió en el día. Hace una revisión, ¿cierto? Es el periodo en donde descansa, el resto se desconecta de la parte inferior y revisa, ¿cierto?, los pensamientos, revisa todo, todo lo que pueda fallar, ¿ya? Así que también en ciertos horarios tenemos que tener ese control. Si en las noches nos dio frío, ¿verdad? A ver, una cosa, nos dio frío, queremos tomar algo calentito. Increíblemente, algo que en las películas sí nos han dicho correctamente, un vaso de leche ayuda a dormir, ¿ya? La leche sí es un buen ayudante para conciliar el sueño, se me ha ido la palabra. Obviamente una persona que es intolerante a la lactosa, no, ya porque lo único que va a hacer es generarle cólicos, pero sí ayuda en ese proceso de revisión que hace nuestro cuerpo, ¿ya? Con respecto al agua, ¿cierto? Tenemos que tener esos parámetros. Saber que en algún punto también estamos reemplazando esa agua y no tomarnos tampoco el extremo y tampoco dejar de tomar agua por ningún motivo, ¿ya? Es algo importante. ¿Qué pasa si no tomamos agua durante un periodo muy largo de tiempo? Nos ponemos viejitos, ya nuestra piel se pone opaca, por ejemplo. Por eso las personas que consumen alcohol de más o alcohólicas, no sé si se han fijado, pero cuando vemos, por ejemplo, estos afiches de personas que son alcohólicas, se van a fijar que siempre se ven más viejitos, más mayores. Y es porque su piel se vuelve más opaca, es porque las células están envejeciendo antes de tiempo. No le estamos entregando todo lo que ella necesita para renovarse, para estar hidratada, ¿ya? Y es netamente por el alcohol, porque el alcohol hace que esas células pierdan el agua. Algo muy importante, ¿ya? Terrible, hija. ¿Ah? Qué terrible. Sí, de hecho, Yo tomo vinito. no, pero ojo, no, pues estamos hablando de una persona que consume grandes cantidades de alcohol sin control. De hecho, súper sinceramente, médicamente está recomendado una copita de vino diaria, una copita, ojo, de estos vasitos chiquititos. No nos vamos a tomar la botella diaria. Pero sí, ¿por qué? Porque el vino, dentro de sus componentes, tiene antioxidantes bastante interesantes para nuestro cuerpo. O sea, que ayudan también al rejuvenecimiento. Pero siempre controlado, ¿ya? No, pero estamos hablando de las personas súper extremo, ¿verdad? Ya, me quedo tranquila. Toma, no, sí, no tenga problema, ¿ya? Es bastante interesante cómo algo, si se fijan, que parece tan... yo siempre que hablo de las células, los chicos lo dicen, ah, pues sí, una cosa tan insignificante. Pero al final esas cositas insignificantes es como en la vida, esos trabajadores, estos pequeñitos trabajadores, en su conjunto hacen la empresa, ¿verdad? O sea, el que nosotros conozcamos cómo funciona cada uno de esos trabajadores nos ayuda a entender fenómenos completos de nuestro cuerpo. O sea, el hecho de que sepamos que la membrana, si es más fluida o es menos fluida, nos permite saber, por ejemplo, si nos deshidratamos o no nos deshidratamos, que es algo muy importante en nosotros, ¿ya? Y eso obviamente es al conocer la composición, ¿verdad? Al ver cómo funciona, y eso hace bastante interesante y nos hace entender mucho de nuestros procesos internos, ¿ya? Como es la deshidratación, ¿ya? Otros componentes que teníamos, dijimos que eran los glúcidos, que eran estas estructuras que quedaban hacia el exterior, ¿ya? Mayoritariamente son oligosacáridos. ¿Qué son los oligosacáridos? Son azúcares que son pequeñitos, ¿ya? En el sentido de las grandes moléculas que existen, ¿ya? Estos están unidos generalmente a las proteínas o a los fosfolípidos, ¿ya? Y ellos forman, ¿cierto?, lo que son los glucolípidos y las glucoproteínas, o sea, lípidos con azúcar o proteínas con azúcar, ¿ya? En su conjunto, ellos forman lo que se conoce como glucocálix o cubierta celular, que es la estructura que tenemos aquí como en estos circulitos blancos, ¿ya?
Estos solamente se encuentran en la cara externa de la célula, solo hacia afuera, ¿ya? En las células principalmente eucariontas. ¿Cuál es la función? ¿Ya? ¿Por qué están allá afuera? Principalmente, qué lindo, principalmente porque sirven de comunicación, ¿ya? Ellas sirven para reconocer ciertas estructuras externas, ¿ya? Y son receptores de membrana. ¿Qué quiere decir? Que son como las antenitas parabólicas que tiene la membrana, que le permiten, por ejemplo, comunicarse con otras células, ¿ya? Por lo tanto, la membrana se comunica, son una comunidad, ¿ya? Ella necesita saber lo que está haciendo la otra célula al lado para poder coordinar el trabajo. Algunos ejemplos son, por ejemplo, el reconocimiento, perdón, entre el óvulo y el espermatozoide, ¿ya? Aunque no lo crean, nuestros óvulos revisan de que el espermatozoide sea de la misma especie, ¿ya? Por ejemplo, y eso también hacen los demás animales, ¿verdad? Todos los óvulos reconocen si ese espermatozoide es de mi especie para saber si lo deja fecundar o lo elimina, ¿ya? Por eso, ninguna mujer que se le ocurra tener relaciones con otro animal puede quedar embarazada, ¿ya? Porque los óvulos reconocen el espermatozoide de la misma especie. Si no es de la especie, lo elimina, no lo deja ingresar, ¿ya? También reconocen las bacterias, ¿verdad? Y las virus, ¿cierto? Pueden entrar a nuestro cuerpo o salir de nuestro cuerpo. También se reconocen entre células del mismo tejido. Y tenemos, ¿cierto?, que reconocen antígenos o células inmunitarias, ¿ya? Tenemos algunas células, unas células bastante importantes en nuestro cuerpo, que se llaman linfocitos, ¿ya? Que hoy en día son muy importantes porque ahora que estamos con el problema del COVID, ¿verdad? Estamos aprendiendo un poquito más de nuestro sistema inmune, ¿ya? Y resulta que esos linfocitos, ¿ya? Son unas células que en su exterior, ¿verdad? Tienen este glucocálix y reconocen los agentes externos, ¿ya? Obviamente algunos de esos ya tienen memoria, ya reconocen algunos agentes externos, porque hemos sido expuestos antes a ellos. Por ejemplo, cuando ya hemos sufrido varicela, ¿verdad? Nuestro cuerpo reconoce a la varicela ya y guarda unos soldaditos, unas células de este tipo, para en caso de emergencia. O sea, cuando volvamos a estar en presencia de la varicela, ya no nos dé. ¿Por qué? Porque esos soldaditos, ¿verdad? Van a venir a atacar antes de que nosotros desarrollemos, ¿cierto? Se me fue la palabra. Desarrollemos síntomas de la enfermedad. Ellas se deshacen de la varicela porque ya saben quién es. Porque ya nos dio una vez. Hay veces que tenemos que generar esos soldaditos de manera artificial. O sea, engañando a nuestro cuerpo, presentándole una enfermedad a la cual no ha sido expuesto para que ya genere esos soldaditos, ¿ya? ¿Cómo lo hacemos? A través de una vacuna, ¿ya? Esas son las vacunas, ¿ya? Las vacunas son, de cierta forma, como si estuviéramos hablando del policía y ladrón, es el retrato hablado, ¿verdad? Del virus o de la bacteria, ¿verdad? Para que el cuerpo, yo lo conozco a él y ya sepa cómo responder. Obviamente entre cada tipo de vacuna son distintos, pero eso es lo que hace a nivel físico, o sea, le presentamos a nuestro cuerpo, mira, este que ves aquí es peligroso, ¿ya? Recuérdalo, porque si llega a entrar, tienes que eliminarlo, ¿ya? Eso es lo que estamos haciendo, por ejemplo, ahora con el COVID, ¿ya? La vacuna, obviamente, mediante mecanismos, hay algunas en donde se inyecta el virus dormido, atenuado, muerto o parte del virus, para que el cuerpo, ¿qué haga? Lo reconozca, ya tenga una fotografía de él, y que cuando él llegue a nuestro cuerpo, ni Dios lo quiera, ¿verdad? Ya sepamos, ¿cierto?, cómo eliminar. De esa forma funcionan las vacunas a nivel general, ¿ya? Y en este caso, estos soldaditos, estas células, en su exterior, su glucocálix tiene unas estructuras llamadas anticuerpos que reconocen a las diferentes bacterias y se encargan, ¿cierto?, de eliminar, ¿ya? Además, el glucocálix, además de servirnos de reconocimiento, protege a la célula,
tanto del daño químico como el mecánico. Mecánico nos referimos, por ejemplo, a los golpes. También nos permite relacionarnos con otras células, ¿verdad? Presenta propiedades inmunitarias, ¿verdad? Que es lo que yo les comentaba. Y también interviene en el reconocimiento de sustancias que podemos dejar entrar, ¿ya? Porque hay algunas sustancias que no pasan fácilmente a través de la membrana, pero que la membrana a través de algunas proteínas dejan pasar, ¿ya? Esa estructura que hemos visto en las imágenes, ¿ya? ¿Verdad? Ese dibujito que les presentaba, se le conoce como modelo del mosaico fluido, ¿ya? El cual fueron propuestos por Singer y Nicholson en 1972. Si se fijan, estos modelos de estructura de membrana no son tan nuevos, o sea, al revés, no son tan antiguos, ni tampoco tan nuevos, no ocurrió hace 10 años. Si se fijan, aproximadamente tenemos hace 50 años atrás, ¿cierto? Aprox. Que recién se viene a proponer esta estructura, o sea, no son conocimientos que vienen, son milenarios, no, ¿ya? Es algo relativamente reciente para lo que es la ciencia, ¿ya? En donde este modelo, ¿verdad?, nos explica que la membrana plasmática está formada por una bicapa de fosfolípidos. Recuerden que los fosfolípidos están así, a eso se le llama bicapa, ¿cierto? Tenemos una capa hacia el exterior y una capa hacia el interior, ¿ya? Con las regiones polares orientadas hacia el medio acuoso, ¿cierto? Hacia los extremos, y las zonas apolares o estas colitas hacia el interior de la bicapa, ¿ya? Las proteínas de membrana están dispersas, ¿cierto? E insertadas individualmente. Dijimos que de manera aleatoria, ¿verdad? Y la membrana es un mosaico, ¿cierto?, de moléculas de proteínas que flota en una bicapa de fosfolípidos, ¿ya? Más que nada aquí estamos nombrando por qué se llama mosaico fluido. Y lo que más nos indica, ¿cierto?, por qué es fluido, porque los lípidos, ¿cierto?, y las proteínas se podían desplazar, ¿cierto? Dijimos que podían rotar, que podían girarse así, ¿cierto? Flip-flop, o que se podían desplazar hacia los lados. Por lo tanto, a pesar de que pareciera una estructura rígida, no lo es, ¿cierto? Tiene movimiento, tiene, ¿cierto?, capacidad, ¿cierto?, de diferenciarse. Por lo tanto, eso hace tan especial a la membrana. Y dijimos que era simétrica, o sea, que ninguna zona era igual a la otra, que los fosfolípidos no tenían una distribución, ¿verdad?, restringida, sino que habían unos fosfolípidos por acá, cada cierto espacio había una proteína, sin ningún orden aparente, ¿verdad? Que es algo similar a lo que vemos aquí. Si se fijan, acá tenemos 5 fosfolípidos y para acá tenemos varios más. Para acá tenemos otro tanto, tenemos una proteína, ¿cierto?, inserta, que no atraviesa, tanto es una proteína periférica, y no tenemos ningún orden, ¿cierto?, aparente. Tenemos fosfolípidos con las patitas más abiertas, otras más juntas, y eso depende del tipo de ácido graso. Si se fijan, no tenemos un orden particular. ¿Cómo podemos saber cuál es la cara interna y la externa? Porque en la cara externa siempre van a estar estas glucolípidos, o sea, siempre vamos a tener estas estructuras que forman parte del glucocálix. Y glucocálix siempre va a estar hacia el exterior de la célula, ¿ya? Por si acaso. Esta es otra fotografía, ¿verdad? Esta está la cara externa, ¿verdad? Acá tenemos el glucocálix, ¿ya? Esta es la cara interna. Que acá, esto que está aquí, son las fibras del huso, en este caso, o lo que conoceríamos como citoesqueleto, que son las fibras por las cuales, ¿verdad?, las estructuras se desplazan. Ah, voy a sacarle foto, lo voy a sacar con el teléfono, una foto al número porque es más rápido, para mandarle después el material. Lo que sí, cuando termino con ustedes empiezo al tiro con el otro grupo. Así que como a las 9 les voy a mandar las cosas, ¿puede ser? Porque no alcanzo a tener tiempo entre un curso y otro, ¿ya? Por si me demoro.
Ahí tenemos las fibras de la matriz extracelular, ¿cierto? Tenemos las fibras del citoesqueleto, ¿ya? Esas estructuras que yo le decía. Tenemos las proteínas integrales, las proteínas periféricas que dijimos que eran las que estaban afuera, el colesterol que está entre medio de los fosfolípidos, los oligosacáridos, ¿ya? No se me vaya a olvidar. Estoy sacando la fotografía antes que se me olvide. Entonces, si se fijan, estamos viendo las distintas estructuras que ya hemos estado nombrando, ¿verdad? Aquí tenemos los glucolípidos y por último, ¿verdad? Las glucoproteínas. ¿Ya? Y creo que me equivoqué. Ahí sí. ¿Qué características dijimos que tenía la membrana plasmática? Primero, ¿cierto? Que es asimétrica, ¿verdad? Que es lo que hemos ido comentando. Que es fluida, permite el paso. Que no son láminas estáticas, ¿cierto? No son restringidas, ¿verdad? Y tenemos una variación bastante interesante entre ellas, ¿ya? Tenemos una permeabilidad, ¿cierto? Selectiva, ¿ya? En donde, si se fijan, dice la membrana plasmática presenta permeabilidad selectiva, o sea, selecciona lo que deja pasar. Las sustancias lipídicas, ¿ya? Y moléculas pequeñas, ¿cierto? O polares pueden pasar fácilmente a través de la bicapa, ¿ya? ¿Cuáles son las que pasan? Si se fijan, algunas moléculas de agua pueden llegar a pasar, algunas moléculas de CO2, que es el dióxido de carbono, la urea, el etanol, ¿ya? Y este es el importante. El etanol es el alcohol etílico, ¿ya? El que uno se bebe, ¿ya? Por lo tanto, el alcohol pasa tan fácilmente a través de la membrana que hace que nos deshidratemos mucho más fácil, ¿ya? Porque ellas pasan a través de esta parte. Ellas pueden pasar fácilmente por esta estructura, ¿ya? No necesitan que nadie las deje pasar, ¿ya? Se colan, ¿ya? Además, es una barrera muy impermeable para estos iones, a estos elementos químicos. ¿Qué quiere decir? Que no los deja pasar fácilmente, ¿ya? No los deja pasar fácilmente. Por lo que existen algunos mecanismos, ¿verdad?, que nos permiten hacer pasar esas moléculas, porque la verdad, si se fijan, son iones como el sodio, el potasio, el cloro y el calcio, son iones que nuestro cuerpo necesita. No pueden pasar a través de la membrana, por lo tanto, necesitamos que alguien las deje pasar, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ver la próxima clase, ¿ya? O sea, ¿cómo las dejamos pasar? Lo vamos a ver la próxima clase. Bueno, le saqué foto a todos los números por si acaso. Así que a las 9, lo más probable es que haga un grupo y así le mando a todos y que no me quede ninguno sin mandar, ¿ya? Bueno, Pero es lo mismo después repetir la clase, sí, si ver el quieren, video. claro, claro, o sea, pueden tener el video o pueden ver, ¿cierto?, la diapositiva en otro momento, ¿ya? Me despido, que estén muy bien. Apareció un número ahora, voy a sacarle foto. Me despido, que estén muy bien, cuídense mucho, ¿cierto? Si hay alguno que todavía no se vacuna, vaya a vacunarse, hágalo, es importante, y no le tenga miedo, ¿ya? Y no crean todas esas cosas. Después un día les voy a explicar cómo funciona. Cuídense, Chao. cuiden a su familia. Chao. Chao, chao. Chao, chao.